Hola chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de John y Dani con Yucatecos Reaccionan. En el día de hoy vamos a reaccionar a un video que me llamó mucho la atención el título, que es Misterios de la Catedral. Y hablo de la catedral que está en Mérida, Yucatán. Me llamó mucho la atención pues, porque yo soy de Yucatán también. Por eso pues, me gustaría reaccionar a este video, compartírselo a todos ustedes y espero que me acompañen. Pero antes que nada, no olviden suscribirse. Aquí abajito está la opción para suscribirse. Denle like y activen la campanita para que cada vez que suba contenido les llegue las notificaciones. ¿Ok, chicos? Y antes que nada, no olviden buscar a esta persona por el YouTube. Se llama Rafael Gómez G. Él se dedica a hacer videos sobre las investigaciones de Yucatán, visita pueblos, visita lugares, etcétera, etcétera, y nos comparte esos videos. Ya he hecho uno sobre él, que es de Peto, de donde yo soy. Ahí en mi canal lo pueden buscar y ahí estará para que puedan ver algo de Peto, Yucatán. Entonces, acompaña a ver este video. Vamos a reaccionar sobre los misterios de la Catedral de Yucatán. Espero que me acompañen hasta el final. Los misterios resueltos y no resueltos de la Santa Iglesia Catedral de Mérida, dedicada a San Ildefonso de Toledo. ¿Y cuáles son esos misterios? El primero, ¿está Kukulcán en la torre norte de la catedral? 2. ¿Es cierto que tardó 200 años en terminarse por completo? 3. ¿Quién diseñó? Sabemos quién la construyó. ¿Quién diseñó la Catedral de Mérida? Y 4. ¿Por qué es tan grande la Catedral Yucateca? Vamos a ver este reportaje porque además nos va a acompañar un historiador de la Iglesia Católica. Veámoslo. La Catedral de Mérida se empezó a construir en 1562 con la llegada del obispo del Toral, Francisco del Toral, y fue iniciada por Pedro de Aulestia y Juan Miguel de Agüero, pero se desconoce quién fue su diseñador. El historiador Miguel Bretos supone que fue Alonso de Vandelvira, debido a las bóvedas con cruceros que tiene el máximo templo católico de Yucatán, pero hasta ahora no ha podido hallar una evidencia más sólida que demuestre este hecho. Se dice que tardó más de 200 años en terminarse por completo porque hay una leyenda, más que leyenda, hay una polémica debate entre si la torre sur fue terminada a la par con el resto del edificio católico o fue terminada después hasta 1713. Y hay otra cosa, cuando se hizo este templo católico hubo una discusión entre religiosos y el pueblo de por qué era tan grande la catedral. Estamos en el interior de la nave principal con todas estas columnas que nos muestran la belleza arquitectónica de la catedral, y les voy a presentar a un personaje que nos va a acompañar en esta narrativa histórica sobre el máximo templo católico de los yucatecos. Para contar varios aspectos arquitectónicos e históricos de la Catedral de San Ildefonso de Toledo, y está dedicada a este santo porque fue el 23 de enero de 1542, el día de San Ildefonso, cuando el cacique Tutulxiu se rindió o se sometió por un tema político al dominio de los españoles. Nos acompaña Ángel Gutiérrez, historiador, asesor de la Arquidiócesis de Yucatán en temas históricos y culturales. Ángel, gracias por acompañarnos para contarle a nuestros seguidores de Crónicas Delirantes estos aspectos de la catedral. Yo sé que tú eres un gran conocedor del tema. Y el primer asunto que quiero preguntarte es el siguiente: ¿por qué la catedral es tan grande, enorme? Creo que de Ciudad de México, me parece que la de Puebla, la de Guadalajara, no hay otra, o sí hay otra tan grande, por lo menos en el sureste. De acuerdo, Rafa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, sin duda, pues bueno, un templo catedralicio es por definición pues un gran templo. En el caso de Mérida, su construcción en el siglo XVI tiene esta característica que se ha mencionado. Cuando se comienza a edificar, se quejaban de la magnitud. Incluso un obispo, ¿no? Un obispo que estuvo a cargo de las obras, se quejó con el
rey de que era un edificio sumamente grande para una ciudad tan pequeña y más aún para una provincia tan pobre o con tan escasos recursos como era Yucatán. ¿Cuál ha sido el argumento, no? ¿O cuál fue el argumento en su momento? El calor de la tierra, como se decía, ¿no? El extremo calor de la tierra requería un edificio de grandes dimensiones, sumamente airado, ¿verdad? Para poder soportar la realización de los oficios. Aún así, pues un templo catedralicio pues tendría que ser de grandes dimensiones, sin lugar a duda. Hay que recordar que las catedrales pues fueron los grandes proyectos, el gran proyecto de una ciudad era su catedral. El siguiente misterio de la Catedral Metropolitana de la ciudad de Mérida es la torre sur de la catedral y cuándo terminó de construirse. Vamos a verlo, ¿no? Aunque aquí en el templo católico hay una inscripción que dice la fecha cuando terminó de construirse, se estableció un pequeño debate en torno a si la catedral estuvo completa o incompleta durante 200 años. El obispo Crescencio Carrillo y Ancona establece que fue en 1713 cuando terminó de construirse la torre sur de la catedral. Ángel, yo sé que hay otras evidencias historiográficas en el tema. ¿Nos puedes platicar cómo es esto? Sí, claro, como mencionas, ¿no? Don Crescencio en su obra, refiriendo al obispado de Yucatán, hace esta referencia de lo que se ha interpretado o él interpreta como la conclusión de la Torre Sur, patrocinada por el obispo Ríos Lamadrid. Correcto. Lo cierto es que el obispo Ríos Lamadrid manda instalar el primer reloj público de la catedral, ¿no? El primer reloj mecánico. Es este reloj que estamos viendo ahora. Es uno anterior. Uno anterior. Uno anterior, exacto. En ese año, ¿no? Y sin duda la torre misma muestra modificaciones e incluso una inscripción en piedra, ¿no? Que da ese año, ¿no? 1700 de hecho da. Esto en realidad se ha interpretado como que no estaba concluida la torre. Sin embargo, Fray Alonso Ponce en su visita a Yucatán en el siglo XVI, hacia 1588, correcto, describe la catedral con sus dos torres. Y Ángel, aprovechando que estamos aquí afuera viendo las torres, hay muchos yucatecos que creen que en la parte norte, en la torre norte, está representado Kukulcán. Y creo que la confusión puede venir porque si ustedes pasan por aquí, levantan la vista hacia la segunda parte de la torre, una torre de 3 partes con un espulino que remata la torre, parece que hubiera una culebra enrollada. Pero ¿qué es lo que vemos en realidad? Este ornamento, ¿verdad?, corresponde a... se llama toro, que procede del latín toro, que quiere decir cordón o una decoración vegetal, ¿no? De motivos vegetales. Propiamente una guirnalda, ¿no? Guirnaldas de laureles. Entonces no se trata de Kukulcán, es otro referente. Digo, la confusión podría venir porque para la construcción de este templo se utilizaron piedras de las pirámides que estaban aquí alrededor. Sin lugar a duda, las piedras de los antiguos templos mayas se utilizan para edificar la catedral, al igual que prácticamente todas las iglesias de la ciudad y muchas de las casas del centro histórico. Hay otros dos aspectos más que quiero mostrarles de la catedral. Uno es el Santo Cristo de la Unidad y el otro es la sala capitular, donde se encuentran retratos de todos los obispos de Yucatán. Vamos a verlos, acompáñanos. Una de las iconografías más llamativas de la catedral es el famosísimo Cristo de la Unidad, que creo que se hizo mediados del siglo XX, más o menos por ahí por el Concilio Vaticano II, por un español, Ramón Lapallese. Ramón Lapallese del Río. Es correcto, y es madera de abedul, ¿no? Exactamente. ¿Qué otros detalles podemos contarle a la gente sobre el Cristo de la Unidad? Bueno, pues bien, como mencionas, el Cristo de la Unidad preside el altar mayor de la catedral desde 1967. Vino a suplir el antiguo retablo mayor, destruido en 1915. Esta escultura fue ideada y proyectada por el arzobispo don Fernando Ruiz Solórzano. Refleja, por supuesto, cambios en la propia iglesia. Está celebrándose el Concilio Vaticano II, que implica importantes reformas litúrgicas, pero también resulta interesante de que si vemos el panorama del arte en general, pues en los 60 está todo el periodo de las vanguardias, de manera que este Cristo está respondiendo a un momento artístico concreto, ¿no? Y con reformas eclesiásticas. Con reformas eclesiásticas, pero más aún don Fernando, porque en su momento, y es también otro de los como constantes temas de la catedral, ¿no? Decir, ¿por qué no reconstruyen el retablo, ¿no? ¿Por qué no rehacen el retablo? Si hay fotos, hay registros, etcétera, ¿no? Pero cuando don Fernando manda construir este Cristo, dice, el arte de la iglesia ha reflejado siempre el arte de su tiempo, de manera que nosotros queremos reflejar el momento artístico que estamos viviendo y por eso se encarga este Cristo. Ramón Lapallese, escultor español, como se ha mencionado, era un artista neofigurativo, incluso en la abstracción, ¿no? Se daba en la abstracción. Por eso es sencillo es Cristo, sencillo, ¿no? Es en el rostro, en el cuerpo. Exactamente, digamos que no es una imagen clásica, ¿verdad? No es un Cristo clásico.
es muy geométrico en muchos aspectos, pero que resulta muy interesante igual porque podremos considerar que el Cristo de la Unidad bien puede considerarse la primera obra de arte, digamos, moderna, pública en Yucatán. Además, Ramón Lapallese diseña y son de él las 14 estaciones del Vía Crucis que pueden ustedes ver cuando entren aquí al templo. Y ahora vamos a mostrarles la sala capitular de la iglesia. Bienvenidos a la sala capitular de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Mérida. Queremos agradecer a la Arquidiócesis de Yucatán todas las facilidades para grabarles este video histórico, comentando aspectos arquitectónicos y ciertos detalles de la Catedral de Yucatán. Estamos ahora en esta sala capitular, que es donde se encuentran los retratos de los obispos que han presidido esta demarcación católica. Hay que recordar que la Iglesia Católica retoma de los romanos esa división política y establece las diócesis, ¿no? Las arquidiócesis, las diócesis. La arquidiócesis de Yucatán data del siglo XX y antes fue un obispado. Francisco del Toral fue el primer obispo que llegó a Yucatán. Fue Pío IV el que elevó de diócesis a arquidiócesis, es decir, una mayor autoridad territorial para la Grey Católica. Y aquí podemos ver estos cuadros de los que han sido dirigentes de la iglesia. Ángel, ¿dónde está Toral? Bueno, pues el primero de los obispos que compone la serie es Fray Julián Garcés, que fue el primer obispo nombrado. Él nunca llega realmente a Yucatán, pero bueno, se considera como el primer obispo de Yucatán propiamente. Correcto. El segundo, precisamente al señor Toral, Fray Francisco de Toral. Que es cuando se construye el templo. Cuando da inicio la construcción del templo. Cuando da inicio. Exactamente. Y por supuesto, pues todos estos retratos que, como ya has mencionado, ¿no? Pues es un registro histórico y visual de prelados que han gobernado la diócesis de Yucatán. Algunos muy notables, podemos pensar en Castorena y Ursúa, ¿no? El censor de Sor Juana. De Sor Juana. El primer periodista mexicano, ¿no? Exactamente. La Gaceta de México. Eguiara Yeguren, el autor de la famosa Biblioteca Mexicana. Gómez de Parada, notable defensor de la población maya, ¿no? También, el famosísimo Landa. Fray Diego de Landa, etcétera. El propio Carrillo y Ancona, ¿no? Notable historiador intelectual yucateco. Y bueno, y toda esta serie de personajes que han, digamos, contribuido desde su momento tanto a la iglesia como a la cultura y a la sociedad yucateca, y que pues bueno, se concentran en este espacio, que se llama Sala Capitular. Esto hay que mencionarlo, ¿verdad? Porque es el lugar de reunión del capítulo catedral. Y por todo lo que has dicho, yo creo, desde hace tiempo lo andan buscando, pero yo creo que el próximo Papa ya debería estar pensando en darnos o darle a la Grey Católica un purpurado, un cardenal. ¿Ustedes qué opinan? Yucatán, los católicos yucatecos merecen que haya un cardenal, quién sabe, igual y en algunos años hasta sale un Papa yucateco. Casi 5 siglos de historia han dado pie a mitos, leyendas, realidades, discusiones desde el patio de la Catedral de Yucatán. Les hemos contado algunos aspectos de este asunto. Faltó recordar también que cuando Salvador Alvarado manda a quitar la capilla que estaba aquí al lado, entre lo que hoy es el museo y el templo, dicen que se perdieron los restos de Manuel Cepeda Peraza. Su mamá y su tía se encuentran en este ángulo hacia el oriente del complejo arquitectónico y muchos otros aspectos más. Hoy nos acompañó Ángel Gutiérrez y un amigo de ustedes, Rafael Gómez Chi, que les he mostrado hoy algunos aspectos históricos y arquitectónicos de la catedral. Y quiero reiterar las gracias al clero, a la arquidiócesis, al rector de la catedral, al padre Martínez, vocero de la Iglesia Católica, por habernos permitido hacer este video, este reportaje histórico-cultural para todos ustedes. Ya lo saben, rólenlo, gírenlo, compártanlo y nos seguimos viendo aquí en Crónicas Delirantes. Wow, ¿qué les pareció, chicos? Espero les haya gustado porque estuvo muy emocionante, ¿verdad? Estuvo muy bonito. Pues hay cosas que yo no he visto, como el reloj que está ahí enfrente, nunca lo había visto, y eso que soy de aquí y siempre voy a la capital, ni tampoco la culebra que está por ahí, que dice el amigo que pues supuestamente es el Kukulcán, pero ya nos explicaron que no es. Y pues muy bonita historia, me gustó, espero que a ustedes también les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse
y activen la campanita para que cada vez que suba contenido les llegue las notificaciones, y también no olviden compartir este video porque pues muy hermosa historia de nuestra catedral de aquí de Mérida, Yucatán. ¿Okay? Un saludo, les mando un fuerte abrazo. Saludos, mi nombre es Daniel y por favor suscríbanse, compartan y no olviden activar la campanita. Ok, saludos y nos vemos en el próximo video.